Muy buenas, hoy en Revista del Motor estamos probando el i30 Crosswagon en una versión que conmemora el 30 aniversario de la presencia de Hyundai en España, basado en el acabado N-Line. Hablamos de un vehículo que viene con un interesante motor de gasolina, turbo, 120 caballos, caja manual de 6 velocidades y un precio que parte desde poquito más de 26.000 euros. Así que nos subimos a esta novedad del fabricante coreano y os contamos todos sus secretos. Empezamos. Bueno, pues aquí estamos, interior del Hyundai i30N. Vamos a empezar por una cosa curiosa y es consecuencia de la crisis de los microchips. Fijaos, llave, como las de antes, ¿eh? Con su clausor y todo, fijaos, ¿eh? Vamos a arrancarlo y así veis cómo funciona. Ahí estamos. Tenemos un cuadro que mezcla analógico y una pequeña pantalla de LCD monocromo. Tenemos el velocímetro, cuántas revoluciones, temperatura del refrigerante, nivel de combustible. Y con los botones de la derecha podemos gestionar, si queremos, la información de los menús. Os la enseño. Aquí la tenemos. Estos son los asistentes a la conducción, con el nivel de atención y con los diferentes tipos de asistencia que tenemos. El aviso de atención, tenemos aquí el que engloba la seguridad frontal, ¿vale? Que es el front assist la seguridad del carril, tiene, bueno, pues solo aviso con asistencia. Ya sabéis que los sistemas de asistencia de Hyundai me gustan precisamente porque actúan cuando tienen que actuar y no antes, ¿eh? Además funcionan muy bien. El mantenimiento de carril es uno de los mejores, empezó siendo uno de los mejores y sigue siendo uno de los mejores porque no te lleva por el carril como si fueras una pelota de ping pong, algo que es bastante interesante. A mí me gustan los cuadros así. También me gustan los cuadros digitales, pero no me gustan los cuadros digitales que parece que estás en una nave espacial o en un avión de combate, con muchísima información, con animaciones muy trabajadas. Me gusta la sencillez, y me gusta que me den los datos precisos en el momento en el que yo lo quiero. Al final, cuando estamos conduciendo, echamos la mirada en cuántas revoluciones y en el velocímetro, que al final es lo más importante. Todo lo que sea quitarle atención o distracción, mejor dicho, a la conducción, mucho mejor. Es un coche que sigue manteniendo botones para un montón de cosas, ¿eh? Los botones que tenemos aquí para ir cambiando a la información, los ajustes del usuario, la información sobre consumo. Este es el consumo acumulado en los últimos 32,3 kilómetros, que hemos usado el coche de una forma divertida, ¿eh? Que sepáis que este coche tiene un consumo en torno, bueno, desde los 6,2, 6,3 en conducción normal tirando eficiente, pero no demasiado eficiente,
hasta los 8,5 de una conducción bastante deportiva. Bueno, dinámica, porque este no es un coche deportivo, pero aprovechando todas las características y prestaciones de este motor. Siempre, ojo, dentro del límite, hasta el límite, quiero decir. También tenemos un volante que a mí me encanta. Este volante es un volante muy N-Line. Tenemos la piña de la izquierda para todo el tema de multimedia, volumen, llamadas, búsqueda de canciones. Y luego tenemos el de la derecha, como os he dicho antes, bueno, pues para activar los asistentes a la conducción, para también pausar y volver a reiniciar el control de crucero, ¿vale? Y los parámetros del ordenador de a bordo que os he enseñado antes. Como veis, un ordenador sencillito, pero que tiene todo lo necesario. Luego tenemos el sistema de infoentretenimiento, que aquí tenemos todos los menús. Tenemos esta versión, a ver si lo puedo poner ahora. Tenemos esta versión, que es la versión que no tiene navegación. Es un sistema de infoentretenimiento que viene con compatibilidad con Android Auto y con Apple CarPlay y que funciona bastante bien. Es verdad que en los coches modernos y más teniendo la capacidad que tienen nuestros smartphones de poder trabajar con GPS y con sistemas de navegación realmente buenos, es una tontería añadir sistemas de navegación embarcados. La verdad es que tiene poco sentido, porque la actualización de la cartografía, la actualización de servicios, todo es mucho más sencillo a través de nuestro smartphone. Ya sabéis, tenemos una aplicación de Hyundai, BlueLink, que nos permite tener, bueno, pues una serie de funciones añadidas en nuestro coche, ¿vale? Aquí tenemos lo más necesario, conexión con el teléfono, conexión con Android Auto y Apple CarPlay. Tenemos también nuestro manual de usuario y luego las notas de voz, conexión con la radio, los medios que tengamos conectados y los ajustes de nuestro sistema. Otra de las cosas que tenemos es que este sistema de infoentretenimiento, como os he dicho antes, tiene compatibilidad con Android Auto y con Apple CarPlay de forma inalámbrica. Veis que no tenemos ningún cacharrito conectado, Así que aquí tenemos, bueno, nuestro acceso a nuestras aplicaciones, control a través de Siri, y que nos permite tener pues un sistema muy avanzado. Además funciona muy bien, es muy rápido. La verdad es que en eso no nos podemos quejar, Luego tenemos un sistema de climatización bizona que funciona muy bien. Es un sistema que funciona silenciosamente y que tiene y mantiene la temperatura del habitáculo de forma muy natural, además con temperaturas que se ajustan muy bien y que no tenemos que estar ahí subiendo medio grado o 1 grado para poder estar a gusto. Yo la verdad es que he marcado temperatura de 20 grados y estoy bastante a gusto. En otros coches a lo mejor he necesitado poner 21 o 22. En este coche, marcando 20, no he tenido ningún problema. Y ya digo, funciona muy bien. Tenemos la posibilidad de sincronizar, de recirculación del aire, o sea que es un climatizador muy completo. Luego tenemos huecos con diversos conectores. Tenemos un conector de 12 voltios USB para sincronizar, otro conector de 12 voltios y ambos de 180 vatios. Y tenemos aquí el selector del cambio, lo veis, con el acabado N-Line. La verdad es que es un cambio que es una auténtica delicia, súper cortito. Fijaos, los cambios se realizan de forma muy sencillita. La palanca es muy cortita y es muy agradable de utilizar, muy rápida. No tiene un tacto esponjoso, ni parece que estás metiendo 2 veces la misma marcha. La verdad es que funciona francamente bien. Y ahora el freno de mano que ya sabéis no es eléctrico, es manual. Y bueno, pues otra cosa menos que se puede romper, así que está bastante bien. El mantenimiento de esto es mucho más barato que el mantenimiento que pueda tener un freno eléctrico cuando falla. Ojo, que no todos lo hacen. Luego tenemos aquí debajo un apoyabrazos con un hueco, con un fondo de fieltro,
Y el apoyabrazos que no se puede regular en altura, pero que tiene una posición muy buena y que tiene una altura que para mí es bastante cómoda. Luego tenemos la guantera que, oscuro, está amortiguada, pero fijaos, es que tenemos aquí el libro gordo de PTT, los manuales grandes, que, bueno, yo los podéis dejar si tenéis aquí el manual en el sistema de infoentretenimiento, salvo que queráis tenerlos aquí, pues yo lo dejaría en casa. Ganamos capacidad. Tenemos aquí también los chalecos en este estuche súper chulo, con una luz V16, y aquí tenemos un chaleco, ¿vale? Con un tratamiento sencillo, pensado para durar y que además tiene un buen cierre. Luego en las puertas tenemos unos huecos bastante buenos, además están compartimentados en tres zonas, y la verdad es que ahí poquita queja podemos tener. En cuanto a los acabados, bueno, este es un coche ya que lleva un tiempo en el mercado, los ajustes ya se van haciendo cada vez mejor, y que, bueno, se nota que este es un vehículo ya con cierto rodaje en la cadena de montaje. Y bueno, pues para muestra un botón, fijaos los ajustes que tiene, y que tiene pequeñísimas tolerancias, que además se agradece en un coche de estos tener, bueno, pues unos ajustes buenos, Fijaos, toda una pieza, el salpicadero es toda una pieza que hace que tengamos poquitos grillos, por no decir ninguno, Además, fijaos, ni un ruido, ni un crujido. Tenemos un coche que tiene, encendido aquí un botón, ¿veis? Y aquí tampoco tenemos nada que haga ningún ruido, No se mueve nada, ni aunque nos apoyemos con la rodilla. ¿Veis? Hay puertas que no suenan así, que suenan a crunch, o que en cuanto te apoyas aquí esto se hunde. Bueno, pues aquí no lo tenemos. Tenemos un plástico con un tratamiento gomoso en la parte superior de la puerta que tiene muy buen tacto. Luego tenemos una pieza que es como de goma, simulando cuero, que tiene un tratamiento muy bueno, La verdad es que como tiene cierta flexibilidad, podemos apoyar el brazo, y la verdad es que está muy bien, es muy cómodo. Voy a abrir la puerta para enseñaros la parte inferior, la parte inferior, que tiene un plástico, pero que también tiene un tratamiento como de goma, y este plástico hace que sea muy agradable, la verdad. Está bastante bien, Fijaos, las gomas, los remates, tiene pequeñísimas tolerancias, está muy bien. Esto no es un hueco, esto es la caja del conector OBD para hacer los test, ¿vale? Tiene cositas interesantes, por ejemplo, volante, regulable en altura y en profundidad. Veis que tiene bastante reglaje, es muy amplio el reglaje. Luego tenemos a la izquierda botones que son, bueno, necesarios para la conducción, y también que tiene que ver con el confort de marcha, por ejemplo, la altura de los faros, la regulación de la iluminación del cuadro, ¿veis? Tenemos también el poder poner a cero la presión de los neumáticos y la desconexión del ESP. Los botones de levalunas, con este plástico además en esta zona que me fascina. No hay negro piano, de hecho no hay negro piano por ningún lado. Eso, bravo por Hyundai por esta versión N no haberle puesto nada de eso. Y pues, ¿qué queréis que os diga? Mi mayor aplauso por haber eliminado todo el negro piano. A alguno le parecerá que es más feo el interior, a mí me fascina que no tengan el negro piano, y me parece mucho más bonito los coches así. En cuanto a el tacto general de los plásticos, pues tengo que decir que aquí tenemos plástico gomoso con un tacto bueno, blandito. Aquí tenemos un plástico parecido a la parte de arriba, pero ya tiene un tratamiento menos gomoso, y tiene un tacto más de plástico, pero fijaos, está todo muy bien montado. La verdad es que no tengo
ninguna queja en cuanto a los ajustes de este coche. Sigue siendo coche necesario, coche honesto, te ofrece todo lo que necesitas y alguna cosita más, como luego veremos. Bueno, pues estamos aquí ante una carrocería familiar y se le supone cierta polivalencia. Pero bueno, vamos a empezar a batir asientos a ver qué tal va. Aquí tenemos una proporción 60-40, no tenemos la posibilidad de meter abrir un hueco justo aquí en el respaldo de la fila central para meter objetos largos. Pero tenemos una superficie completamente plana con respecto al maletero que por cierto tiene alguna curiosidad que luego os enseñaré, porque tiene una serie de compartimentos que nos van a facilitar mucho la organización del maletero, ¿eh? Además, la posibilidad de poner diversos elementos, como por ejemplo este, que lo han quitado, pero que debería estar aquí, que es la posibilidad de tener una red para poder llevar animales. Cositas curiosas que tiene este coche, que ya digo, es un gran coche. Bueno, pues aquí estamos sentados en las plazas traseras. Plazas traseras que, como veis, he puesto mi asiento en posición de conducción. Yo mido un 88 y me pongo justo detrás. Yo creo que es la posición más desfavorecida, ¿no? Poner dos monstrencos, uno detrás de otro, en un coche compacto, por muy familiar que sea. Y a pesar de ello, fijaos, tengo bastante buen hueco, ¿eh? Además, si me pongo justo detrás del asiento, pues el hueco que hace esta pieza hace que vaya incluso más cómodo. Y si abro un poco las piernas, pues voy mucho más cómodo porque ya ni me roza. Estamos ante un coche con bastante superficie acristalada, con una línea de cintura que a mí no me agobia. Puede que haya gente que le parezca que es un poco alta, a mí me parece que es fantástica. Que tiene elementos de confort que se agradecen en un coche de estas características, y tiene otros elementos que faltan precisamente para un coche de estas características, aunque lo que falta no es muy habitual en este segmento, aunque hay contrincantes que lo tienen y otros que no. Empezamos con la redecilla al final de una placa de plástico que protege el asiento. A pesar de que es un asiento con un textil bastante resistente, siempre es bueno tener en un coche familiar que va a tener niños detrás plásticos que protejan los textiles. Lo digo por experiencia. Al final de la consola no tenemos salidas de aire, tampoco tenemos huecos para poder dejar cosas. Sí tenemos huecos en las puertas que tienen muy buena capacidad, prácticamente idéntico a las delanteras, y un tratamiento bastante bueno de los paneles y de los plásticos en estas puertas traseras, donde lo habitual es que sean de peor calidad. Bueno, pues en este caso tiene la misma calidad delante que detrás. Y luego tenemos aquí un apoyabrazos con una posición muy buena, como podéis ver, que es bastante cómodo y que la verdad es que a mí me queda tengo que decir que además tenemos iluminación totalmente iluminada al interior, con buenos plafones y buena seguridad y buena iluminación. Y luego tenemos también unos asientos con un asiento bastante alto, me permite tener las piernas bien relajadas sin contacto con el asiento, con un respaldo, una buena altura, una inclinación perfecta para mí, perfecta. Y un reposacabezas que me llega justo donde me tiene que llegar, en la parte de esta cocorota de aquí. Más cosas. Bueno, pues tenemos perchas en el pilar B, también tenemos tirador y perchas aquí arriba, la iluminación que ya os he dicho antes, y el evalunas eléctrico. Y bueno, pues un coche que a mí me parece que está bastante completito, ¿eh? Buena capacidad, que ahora veremos en el maletero. Seguimos. Maletero, aquí tenemos 605 litros de capacidad, que aumentamos hasta los 1650 abatiendo los asientos traseros. Aquí a la izquierda tenemos dos perchitas, ahí las tenéis. Luego tenemos huecos, como os he enseñado antes, para poner una red. Además ahora veréis que tenemos bastantes gadgets,
conector de 12 voltios, otra percha, y justo aquí debajo, sorpresa, a ver, meto el dedo y lo consigo hacer. Ahora, muy bien. Tenemos un hueco, pero muy profundo, donde podemos guardar un montón de cosas. Aquí tenemos otro hueco. Este ha sido más rápido. Aquí tenemos más compartimentos. Podéis ver que además está bastante cuidado, pero si lo quitamos tenemos nuestra rueda de repuesto de uso temporal y las herramientas para el montaje. Un maletero que además queda, bueno, pues muy modular, muy capaz, y que, ya digo, tenemos una gran capacidad. Y aquí, bueno, pues lo que os he enseñado antes, en las plazas traseras, los enganches para poder poner una red que llega hasta la parte superior para poder llevar, bueno, pues carga que se pueda mover. Tenemos ahí los conectores y podemos llevar incluso algún animal. Y esta es la cortinilla que se desliza por su carril, es muy fácil de poner con una sola mano y queda estupenda. Así que bueno, vamos a conducir. Y ahora hablemos del equipo de sonido, porque claro, os enseño los equipos de sonido y la mayor parte de los equipos de sonido son de buenas marcas, con unas marcas muy reconocidas, con mucho poder, ¿no? Con buenos equipos. Pero claro, cuando la gente se compra un coche normal como este, pues también quiere saber cómo suena el equipo de música, si va a tener que cambiarlo, si no cambiarlo. Además, estos equipos que vienen integrados en los sistemas de infoentretenimiento, pues no son tan sencillos de cambiar ni tan baratos, si lo quieres hacer bien. Pero bueno, para muestra, un botón. Tengo el ajuste del audio con un 60% de agudos, con un 20% de medios y un 100% de graves. Vamos a coger nuestra canción de referencia y a ver qué tal va. 50% de volumen. Vamos ahí. Vaya. Graves un poco saturados. Lo voy a bajar al 70%. Aún están un poco. Fijaos, al 40%. Ahí suenan bien. 40%, 60% de agudos. Ahí le da un poquito de brillo y no parece tan cerrado. La verdad es que me ha sorprendido el nivel de potencia que tienen los graves. Sobre todo me sorprende que no haya ningún plástico vibrando y que me dé la mala nota, como se dice. Me gusta, ni detrás ni delante hemos tenido paneles dando la lata, y al 50% de volumen ya tenemos un sonido bastante potente. Pues no esperaba yo que fuera tan apañadete el sistema de audio del i30. Punto para Hyundai. Seguimos. Una de las cosas que ganamos con esta versión es precisamente los asientos. Asientos que me han parecido fantásticos. Recogen muy bien el cuerpo, con fijaos, una altura importante, buena situación de los reposacabezas, comodidad que para los que somos de hueso ancho es destacada, ya que tiene un asiento bastante largo, bastante ancho y con los resaltes no demasiado duros. Así podemos aprovechar un poquito más el espacio, pero a la vez que tenemos unos asientos que nos sujetan bien, también tenemos unos asientos muy confortables. Si ya tuvieran ajustes eléctricos serían perfectos, pero no lo tienen. Aún así tenemos unos ajustes bastante amplios. Fijaos, yo me puedo ir mucho más atrás, y además podemos regular en altura, así que yo siempre lo digo, la posición de conducción en un coche con cambio manual la determina el movimiento de la pierna que embraga. En este caso, lógicamente, la izquierda. Y tenemos que hacer el movimiento de embragar sin que tengamos que mover la cadera. Cuando despegamos la cadera del asiento, ahí ya vamos largos. Así que es mejor tener cierta flexibilidad, que no embraguemos y tengamos la pierna
demasiado estirada, y una posición incorporada con el respaldo un poquito más vertical y con los brazos con un ángulo de 45 grados que nos permita girar perfectamente el volante, ¿vale? Vamos a conducir. Bueno, pues aquí estamos probando este Hyundai i30. ¿Y por qué has elegido esta carrocería, Antonio? Bueno, pues porque en este mare magnum de SUVs de todo tipo, donde parece que todo lo que se vende tiene que ser SUV, me parecía una carrocería interesante para aquellos que buscan cierta polivalencia sin tener que renunciar al tacto de un coche normal, digamos, con dimensiones normales, porque los SUV también son coches normales, pero son un poquito diferentes. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que esta carrocería tiene bastante sentido y que seguramente encontrará bastantes adeptos, diseño y preciosidades aparte, teniendo en cuenta que, bueno, pues que es una carrocería súper polivalente, buena capacidad de maletero, buen espacio interior, como habéis podido ver, y todo eso tiene que sumar sobre todo para alguien que necesite espacio sí o sí. Bueno, pues este coche lo ofrece ese espacio necesario para una familia o para alguien que tenga, bueno, pues un estilo de vida dinámico y que quiera meter su bicicleta o que quiera meter más cosas en el coche, ¿no? De las habituales. Y es que este es un coche que sorprende, primero por su capacidad y luego por las soluciones que ofrece en la zona de carga. Como habéis podido ver, cuenta con rueda de repuesto, que casi es algo raro ver en estos tiempos. Y luego, además, es un coche que está bien hecho, un coche que no tiene ninguna tacha. No se le puede decir, oye, es que aquí cojea, ¿no? Todo lo que ofrece tiene sentido y a mí me ha gustado según lo he ido usando, que quizás sea un poco el espíritu de este coche, ¿no? Que gusta a aquellas personas que necesitan usar el coche día a día y que necesitan que se le ofrezca soluciones para ese día a día. No es un i30N, no os va a dejar pegados al asiento ni vais a trazar las curvas con una inusitada facilidad, aunque os sorprendería ver cómo traza este coche y cómo se comporta, porque dinámicamente tiene cosas muy buenas que os paso a relatar. La dirección, por ejemplo, me ha parecido una delicia. La típica dirección obediente, como yo las llamo, que en cuanto giras un poquito ya el coche empieza la guiñada, empieza a buscar la curva. Además, es de estos coches que cuando trazas la curva siguen la trayectoria de forma casi impertérrita, es decir, no hay que hacer correcciones, salvo que el asfalto tenga muchísimos baches y, bueno, te descoloquen un poco en la trayectoria. No, este coche es un coche que una vez traza la trayectoria, ¡pum!, es como un tiralíneas. Esas curvas que lanzábamos cuando tirábamos el tiralíneas, pues este coche hace exactamente lo mismo. Y eso da mucha confianza. Claro, no solo es responsable de esta confianza los neumáticos, que han dado buen resultado y que ofrecen un buen agarre tanto en seco como en mojado. No, gran parte de la responsabilidad tiene que ver con un chasis muy bien trabajado, fantásticamente trabajado. Creo que es el segmento compacto, es uno de los chasis que más logrados están. Y luego, además, con unas suspensiones que, permitidme que os lo diga, me han parecido fantásticas desde el punto de vista de silencio. Es decir, es una suspensión que filtra tan bien todos los baches que a veces me he querido tragar un bache para ver si era verdad, que lo hacían tan bien. Es un murmullo, es un tum-tum, tum-tum. No es un crunch ni un clank. No, es tum-tum. Muy similar a cómo lo hacen coches muchísimo más caros y de segmento premium. Muchos de ellos no tienen ese refinamiento. Os sorprendería ver
cómo lo hace este coche. Es auténticamente espectacular. Ha sido tan sorprendente que casi me atrevo a decir que es lo que más me ha llamado la atención. Porque yo este coche ya lo he probado. He probado las versiones N, he probado las versiones -N, he probado todo tipo de motores en este i30 y también esta carrocería. Pero me parecía que el 30 aniversario de la llegada de Hyundai a este país merecía ¿No te has enterado? un vídeo, merecía que repasáramos cuáles son, ¿veis? Tum tum, tum tum, tum tum. Fantástico. Y merecía, como decía, la oportunidad de poder recordar cómo de bueno es este coche. Porque además lo he elegido con uno de esos motores que ofrecen, bueno, alguna tertulia de bar, como son los famosos tricilíndricos, esos motores que ha inventado el maligno, ¿no?, para destrozar la industria de la automoción. Bueno, pues ni una cosa ni otra. Estamos ante un motor de 1 litro de cubicaje apenas, que tiene 120 caballos. No es la versión que lleva microhibridación, con lo cual vamos a tener la etiqueta C. Y además es un motor que al ralentí, como podéis ver, no suena apenas nada, y que luego, bueno, pues tiene ese gorgojeo típico de los motores tricilíndricos. Algunos lo tienen peor, parece que llevan ahí más que un gorgojeo, que tienen un catarro importante, y hay otros como este que tienen un gorgojeo bastante limpio y que apenas tiene vibraciones. Claro, el trabajo que se ha hecho de contrapesos, de silent blocks, importante para filtrar todas las vibraciones, como podéis ver, es muy grande. Hyundai se toma muy en serio todas estas cosas. Y la verdad es que una vez te pones en marcha, salvo las fases de aceleración a partir de 3.500 vueltas más o menos, en el que el motor se hace más evidente, sin ser un sonido ni bueno ni malo, se hace más evidente, pues salvo eso, tú nunca vas a notar que este sea un tricilíndrico. Podría ser un 4 cilindros de 120 caballos, perfectamente, porque se comporta igual. Destacar de este motor, lo que he dicho antes, los consumos máximos 8,5, mínimos 6,3, haciendo una conducción desde la más deportiva hasta la menos deportiva y más eficiente. Destacar el funcionamiento delicioso del cambio. Me parece que el selector del cambio rivaliza en magnificencia con el del Mazda. Me parece que, fijaos, que yo decía que el del Mazda era pura mantequilla. Bueno, pues este a lo mejor es un poco de mantequilla con sal, pero es mantequilla también. Es una maravilla, no tengo ningún problema. Y además, como que me pide el cuerpo meter el hierro, por el puro placer, no porque lo necesite, sino por el puro placer de cambiar y que no cruja nada. Entonces me fascina el uso de este cambio, la verdad, tengo que decirlo. En cuanto a los frenos, ahí yo he tenido, bueno, no es que no me guste, pero tengo que decir que me ha chocado un poquito este tacto de frenos. Me ha parecido demasiado deportivo para un poco la filosofía de este coche. Y es que tiene mucha mordiente desde el primer centímetro que apretamos el freno. Y eso despista un poco, porque al principio es más complicado dosificarlo, porque ya digo, tiene bastante mordiente. Pero bueno, oye, no se puede tener todo. Sin embargo, no es un problema, no es un fallo, es una característica. Yo creo que Hyundai le ha querido dar un toquecito deportivo y lo ha hecho a través de los frenos. No me parece mal, es un N-Line, no es una versión deportiva, pero esas características los fabricantes suelen dárselas a los coches y bueno, pueden acertar, no digo que no. Pero que sepáis que los frenos, buen resultado, muy buena mordiente, buena capacidad de fatiga para una conducción un poquito más dinámica, que no os vais a ir a Hockenheim ni a Nürburgring con este coche, ni a Jarama, o sí, no lo sé, pero bueno, que sepáis que ahí tenéis una muy buena respuesta.
Y luego a nivel dinámico es un coche muy competente, de esos de confianza, de esos de coche siempre lo notas asentado, das una curva, muy neutro, cierta tendencia, como todo los tracción delantera, esa cierta tendencia al subviraje, sobre todo cuando vamos un poquito más forzados, pero sin demasiados problemas. Un coche de confianza, un coche de los que se conduce muy bien, que no hace nada raro, con una insonorización bastante buena, podemos ir a 120 como vamos ahora por la autovía, sin un ruido aerodinámico muy importante. Se oye más el ruido de rodadura, estos neumáticos agarran bien pero suenan un poco para mi gusto de más, y el ruido mecánico es apenas imperceptible, con lo cual fijaos, el ruido de rodadura, qué importante es elegir los neumáticos acordes a nuestra forma de conducir y al confort que queremos también, ¿eh? Hay que contrapesar ahí un poco los pros y los contras. Así que eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, si os ha gustado, le dais un like, y yo creo que es el momento de suscribiros si no estáis suscritos. Sin más, desear que estéis todos bien, con salud, con trabajo, también lo estén vuestros amigos, familiares y allegados, y que nos volvamos a ver pues por aquí cerca, en vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima.